Vamos a ver por qué es tan importante en esta etapa del coronavirus SARS-CoV-2 tener en cuenta la nutrición. Hemos visto en diferentes partes del mundo, aquí está la estadística de Italia, de Nueva York, de Wuhan, de Suecia y de México, donde podemos ver que ciertas patologías como la hipertensión, la diabetes, problemas cardiovasculares, falla renal crónica y, aunque tenemos el reporte solamente en México y en Nueva York, la obesidad. Estas patologías tienen un fondo común que vamos a ver en un momento y como podrán ver también aquí, este es un reporte de Luisiana de la mortalidad de pacientes. Fíjense cómo diabetes, obesidad, enfermedad renal, problemas cardíacos son los que ocupan el primer lugar de comorbilidad que causa la muerte en pacientes con COVID-19. Si vemos también en adultos hospitalizados en varias partes del mundo, podemos ver que la causa principal de complicaciones, sobre todo en personas jóvenes, van a ver que la obesidad es un importante factor de comorbilidad y la hipertensión sigue siendo uno de los factores que predominan en la mayor parte de las edades. Y volvemos a ver hipertensión, obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. ¿Por qué es importante? Bueno, casi todos estos factores están asociados a obesidad y la obesidad, como vemos, se asocia con ciertos riesgos metabólicos y comorbilidades en esta imagen. Fíjense cómo el riesgo metabólico de hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, que es muy importante, comorbilidades, problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad renal y a nivel pulmonar, la obesidad por sí misma tiene muchos problemas que se van a manifestar en el paciente obeso y que lo pueden llevar a un curso severo de COVID-19. De hecho, entre los factores de riesgo, lo vemos, son personas con mayor edad, mujeres embarazadas y personas con obesidad, que como ya comentamos, es un problema en nuestro país, llegando la incidencia de sobrepeso y obesidad a 75% de la población. Algunas personas ya han puesto la alerta acerca de esto y pues sabemos que la obesidad es el primer factor de riesgo mortal en jóvenes que tienen COVID-19. Y por eso debemos de atacar la crisis de obesidad que tenemos a nivel mundial. Y países como Estados Unidos, solamente 12% de los americanos adultos son metabólicamente saludables. Esto implica una cantidad altísima de pacientes que no son metabólicamente sanos en los Estados Unidos, cosa que es alarmante. ¿Y cuál es la base de todo esto? Bueno, aquí tenemos esta diapositiva donde vemos una de las teorías más claras acerca del problema. En nuestra sociedad consumimos una gran cantidad de carbohidratos que nos van a llevar a desarrollar eventualmente hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia se va a manifestar como resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina eventualmente nos va a desarrollar dos problemas principales, que es la obesidad franca y TOFI, que le llamamos cuando la persona es flaca por fuera, pero gorda adentro. ¿Y esto qué significa? Grasa visceral. El paciente que tiene un abdomen prominente con mucha grasa visceral, aunque no sea evidentemente obeso. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que esto se va a traducir después en diabetes tipo 2, hipertensión, problemas renales, problemas cardíacos.
Entonces, como vemos, aquí estamos viendo la etiología de estos problemas y además también vean cómo también podemos tener dislipidemia, hígado graso, enfermedad articular, el síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil, problemas gastrointestinales, problemas pulmonares como apnea del sueño y asma, cáncer, problemas del estado de ánimo, Alzheimer, demencia. Entonces podemos ver que muchos problemas crónico-degenerativos del paciente adulto se derivan de esta resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Pues bueno, veríamos aquí muy claramente en esta gráfica cómo dos pacientes, uno normal y uno con resistencia a la insulina, les hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa y vean cómo en ambos realmente los resultados son ligeramente altos en el resistente, pero prácticamente son comparables y normales. Sin embargo, cuando hacemos no niveles de glucosa, sino niveles plasmáticos de insulina, vean cómo la diferencia se hace notoria. Y esto quiere decir que el paciente resistente a la insulina tiene que secretar mayor cantidad de insulina para mantener niveles equiparables de glucosa en la sangre. Y esto puede confundir al clínico, haciendo que no haga un diagnóstico correcto de forma temprana. Y aquí tenemos esto, que son patrones de secreción de insulina que podemos medir en sangre, como lo estamos haciendo en esta gráfica, y fíjense cómo el paciente que no tiene resistencia a la insulina mantiene niveles relativamente bajos de insulina a través del tiempo, mientras que el paciente que tiene resistencia presenta patrones completamente anormales, que estos son 4 subtipos que se derivan de un estudio, y vean cómo el paciente normal es esta curva en la parte de abajo. Ahora, simplificando, se ha hecho también lo que se llama HOMA-IR, que es un índice de resistencia a la insulina, donde podemos hacer niveles de glucosa, niveles de insulina, hacemos este cálculo y dependiendo del valor obtenido, podemos predecir si este paciente tiene o no, o sospechamos que tenga resistencia a la insulina. Y esto se va a generar porque la insulina tiene ciertos efectos normales en el cuerpo y básicamente va a permitir que la glucosa entre al músculo y al tejido adiposo, va a permitir que se utilice la glucosa para generar energía. Aquella glucosa que sobre se va a derivar a la síntesis de glucógeno para almacenarse, también se va a hacer síntesis de proteína y también se van a meter iones de potasio dentro de la célula como parte de las acciones normales de la insulina. Y de las acciones que a lo mejor no queremos es que vamos a parar la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? La quema de grasa. Esto básicamente son las acciones de la insulina y a nivel de tejidos, pues bueno, ya vimos que en el tejido graso va a disminuir el consumo de grasa, la quema de grasa, la lipólisis. A nivel de músculo y de hígado va a entrar glucosa, principalmente a nivel muscular, y a nivel de hígado entra para convertirse en glucógeno y disminuye la producción del hígado de glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha, no requerimos. A nivel del cerebro va a disminuirnos el apetito, quiere decir que nos saciemos y que ya no sigamos comiendo. A nivel de la mitocondria disminuye el estrés oxidativo. A nivel del endotelio, que esto va a tener mucha importancia en esta enfermedad, va a producir vasodilatación. A nivel del riñón va a bajar también la producción de glucosa, no vamos a tirar albúmina y disminuye la glomerulosclerosis o el daño renal. A nivel de los lípidos aumenta el HDL, disminuye triglicéridos
y aumenta el LDL grande, que todo esto es preventivo de problemas degenerativos cardiovasculares. Pero todos estos efectos de la glucosa que ya comentamos están mediados a nivel celular por dos vías principales, la vía de MAP quinasa, que es esta de acá, que va a llevar a proliferación celular y crecimiento, y a través de la vía de la PIK3-AKT, que va a tener estas funciones que ya comentamos acá arriba, las va a desarrollar la célula por esta vía metabólica. ¿Y qué pasa? Cuando hay resistencia a la insulina, tenemos que la vía de la MAP quinasa también la ocupa otra sustancia muy importante en el problema que se llama angiotensina 2. Y grábense este nombre porque lo vamos a ver en un momento más. Y vamos a ver que la insulina, cuando existe resistencia a la insulina o cuando existe el efecto de otras hormonas, vamos a tener que la vía normal se bloquea, sobre todo, como verán, angiotensina 2, factor de necrosis tumoral y ácidos grasos libres van a bloquear esta vía metabólica, haciendo que se derive hacia la MAP quinasa, que entre otros efectos de proliferación celular vamos a tener diferenciación, ateroesclerosis, inflamación e hipertrofia. Y vean cómo esta vía está facilitada por angiotensina 2, ácidos grasos libres a través del tejido adiposo. Y también estas sustancias se pueden producir en la grasa, como vamos a ver un poco después. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, veríamos que los efectos globales van a estar opuestos, los efectos de la insulina contra los efectos de la angiotensina 2. Y esto nos lleva a hiperglicemia y disminución de la síntesis de glucógeno cuando hay resistencia a la insulina a nivel del hígado. A nivel del músculo nos va a impedir que el músculo tome la glucosa circulante, que ya está de por sí aumentada, nos baja la síntesis de glucógeno para poder almacenarse y se reorganizan las fibras de actina, también todo esto con la insulina resistencia. Mientras que el tejido graso se afecta poco, se activa la AKT y vamos a tener que la glucosa se sigue tomando para seguir haciendo tejido graso. Entonces, como ven, estas alteraciones en la resistencia a la insulina nos van a llevar a problemas como la obesidad, pero también vamos a tener que son muy importantes en esta enfermedad COVID-19 producido por el SARS-CoV-2. ¿Y por qué? Bueno, tenemos un sistema de la angiotensina 1 que básicamente nos va a llevar a la producción de angiotensina 2, que era la que estábamos viendo hace un rato, y esta va a tener la activación de un receptor AT1 que va a incrementar la permeabilidad vascular, edema pulmonar y los problemas pulmonares que hemos visto en esta enfermedad. Mientras que por otro lado tenemos una segunda vía, que es la vía de la ACE2, que nos va a llevar a la producción de mediadores antiinflamatorios como es la angiotensina 1,7 y que van a disminuir la inflamación. Pero, ¿qué creen? Esta vía de la ACE2, de la enzima convertidora de angiotensina 2, está bloqueada porque es la vía de entrada del coronavirus. Y entonces, al bloquearse esta enzima convertidora, no se van a producir la angiotensina 7 principalmente, que es la principal molécula antiinflamatoria, y van a predominar estos efectos negativos que ya habíamos comentado, que también ya estaban activados durante la resistencia a la insulina de la angiotensina 2.
El resultado global es que si tenemos la enzima convertidora de angiotensina 2 funcionando, vamos a tener protección y vamos a tener efectos positivos, pero si esta vía está bloqueada, van a predominar los efectos negativos y la enfermedad. Y esto, como ya vimos, es un efecto normal por la ocupación de estos receptores, por la entrada del virus a través de ellos. Y esto va a determinar entonces el predominio de un problema inflamatorio, pero la angiotensina 2 no solamente tiene estos efectos, sino que además también va a acentuar hipoxia y acidosis, va a estimular a todas las células del sistema inmune, que éstas van a llegar intentando controlar al virus, pero van a causar un problema inflamatorio mayor que lo conocemos como síndrome de dificultad respiratoria agudo severo, que es una de las manifestaciones de este problema SARS-CoV-2. Ahora también se ha visto que a nivel endotelial también existen receptores ACE2 y estos están causando además la activación de los sistemas de plaquetas y de los sistemas de coagulación, produciéndonos un cuadro también de coagulación o de microtrombos, microcoágulos dentro de la circulación pulmonar. Esta tormenta de citoquinas, que quiere decir que al activarse todos estos mediadores, todos ellos son productores de diversas sustancias, entre ellas una de las más importantes es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Estos se van a activar y van a causar un aumento incontrolado o tormenta de citoquinas que nos va a llevar también por sí mismo a la coagulación, al choque, a problema pulmonar, muerte celular, parálisis del sistema inmunológico y falla renal, que en última instancia nos va a producir falla orgánica múltiple y la muerte de la persona. Y aquí vemos que también se piensa que el coronavirus por sí mismo pudiera estimular a las células inmunes a que liberen esta interleucina 6 y que puedan causar mucho daño. Y aquí hay ciertas sustancias que podrían inhibir esta respuesta. Pero además, como ya comentamos, también la angiotensina 2 puede estimular a estas células del sistema inmune y producir básicamente una respuesta inflamatoria y el aumento de estas citoquinas que, como ya vimos, son la causa de la tormenta de citoquinas. Pero la cosa no acaba ahí. Ya vimos que la resistencia a la insulina favorece el desarrollo de obesidad o el desarrollo de grasa a nivel visceral, que esta grasa no es simplemente la presencia de tejido adiposo, sino que es capaz por sí mismo de producir diversas hormonas. Y aquí vean, está la interleucina 6, que ya habíamos visto en una diapositiva, directamente puede liberar esta hormona, el factor de necrosis tumoral alfa, aumenta el factor activador del inhibidor de plasminógeno 1 también, que nos genera trombosis. Aumenta también los niveles de insulina por sí mismo y los niveles de ácido graso. También puede producir angiotensinógeno, que es un precursor directo de lo que sería la angiotensina 2. Entonces, como ven, diversos efectos negativos se pueden exacerbar por la producción de hormonas a nivel graso. De hecho, ya comentamos que SARS-CoV-2 puede producir trombosis o coagulación dentro de los vasos
y vemos que el tejido graso a través de estas sustancias pueden activar o hacer que disfuncione el sistema de coagulación y vemos aquí, por ejemplo, disfunción endotelial, una reacción aumentada de plaquetas, un aumento de la coagulación y una disminución de la fibrinolisis, que definitivamente esta fibrinolisis es la que lisa o quita los coágulos, está también alterada, y todo esto nos lleva a un estado protrombótico y de inflamación simplemente en aquel paciente que es obeso. Si lo sumamos a las acciones directas que da este virus SARS-CoV-2, podemos entender que el problema se vuelve aún más grave y por eso vemos que los pacientes con sobrepeso, obesidad o enfermedades que están relacionadas directamente con el sobrepeso y la resistencia a la insulina van a tener un cuadro más severo de COVID-19. Pero ¿cómo podemos prevenir esto? La obesidad no es simplemente un balance calórico, como mucha gente piensa. Si comemos más y ejercitamos menos, vamos a acabar obesos. Esta ecuación la sabemos de años y pensamos que es muy sencilla, pero no lo es así. Vemos que no todas las calorías son iguales y por lo tanto tenemos ciertas calorías que están basadas principalmente en una ingesta de carbohidratos y comida procesada, o podemos tener una ingesta de alimentos naturales. Esto, aunque veamos que las calorías son iguales, no es igual consumirlas de un alimento procesado que de un alimento natural, y por eso podemos concluir que no todas las calorías son iguales y no es lo mismo consumir alimentos naturales que alimentos procesados. Esto es muy claro y un ejemplo muy evidente de sustancias que no son normales es la fructosa. La fructosa es parte del azúcar, que hoy en día consumimos azúcar, el azúcar sacarosa, que es una mezcla 50 y 50 de glucosa y fructosa. Esta mezcla fue introducida a nuestra dieta hace ya varios años, pero su consumo ha aumentado de forma significativa. Sin embargo, la fructosa, que es una molécula que no consumiríamos de forma natural más que a través de la fruta, hoy en día la consumimos en cantidades muy elevadas porque el jarabe de maíz de alta fructosa es parte de los endulzantes de la industria y por lo tanto lo podemos encontrar en muchos alimentos procesados, en las bebidas comerciales, en los refrescos, incluso en el pan de caja encontramos fructosa dentro de la formulación y obviamente si lo consumimos también dentro de la mayor parte de los jugos de origen de frutas vamos a tener cantidades elevadas de fructosa. También si consumimos mucha fruta elevamos todavía más la cantidad de fructosa que consumimos y a través de jugos comerciales consumimos mucha fructosa. ¿Y qué es lo importante de esto? Que la fructosa se metaboliza diferente de la glucosa y como podemos ver, la fructosa va a producir diversos efectos negativos. La fructosa consume ATP al entrar a la célula, al empezar su metabolismo, y esto va a derivar en la producción de ácido úrico que va a alterarse y va a producir disfunción endotelial y aumento de la presión. Por eso vemos que mucha gente obesa tiene elevación del ácido úrico y que la única vía no es solamente el consumo de
muchos aminoácidos. Vemos también que la fructosa puede producir a través de vías metabólicas inflamación que va a hacer disfunción del receptor de insulina, y de aquí también podemos tener resistencia a la insulina a nivel directamente del hígado, que es donde se procesa prácticamente toda la fructosa. También la fructosa se deriva en un metabolismo que va a aumentar la producción de grasa, y esta grasa se puede acumular en el hígado como hígado graso, y el resto se va a mandar afuera de la célula, causando dislipidemia, alteración de los lípidos en sangre, y también nos va a causar obesidad. Hay también un aumento de los ácidos grasos libres que se secretan hacia afuera, y esto nos va a causar también resistencia a la insulina a nivel muscular. Como habíamos visto, es uno de los mecanismos que también nos causa resistencia a la insulina. Y por último, también estas alteraciones metabólicas nos van a hacer que se siga produciendo glucosa a nivel hepático, y una resistencia a la leptina, que es otra de las hormonas que controlan la saciedad y que por lo mismo nos va a hacer que tengamos hambre todo el tiempo. Y por eso el paciente con resistencia a la insulina no puede dejar de comer. No es que tenga algún problema psicológico, simplemente sus mecanismos de saciedad no están funcionando adecuadamente. Y esto nos va a derivar, como vemos aquí en esta imagen, es un trabajo de Greg Sigal, fotográfico, donde agarraba diversos niños en el mundo, veía qué comían en la semana y lo ponía al lado de la imagen del niño que comía este alimento. Y vean este niño gordito con una gran cantidad de azúcar y alimentos procesados en la dieta, y este niño delgado, bueno, también come menos, pero vean cómo la comida es marginalmente diferente al otro niño. Es una comida que también tiene carbohidratos, pero sin embargo, como no hay exceso y no hay también un aumento importante de la comida procesada, la diferencia es evidente. Entonces, vemos que no todas las calorías son iguales y que comer diferente nos puede llevar a un proceso de resistencia a la insulina y de obesidad. Otro mito que tenemos: todos queremos bajar de peso haciendo dieta y haciendo ejercicio, pero no siempre es posible. Sin embargo, esto es un gran mito. Como ya dijimos, esta ecuación de que lo que metemos en calorías y lo que sacamos en actividad nos va a llevar o no a sobrepeso no es tan cierto. Vemos que el gasto metabólico basal es el principal determinante de las calorías que consumimos, y el ejercicio por sí mismo solamente va a contribuir con un 10 a 30% de las calorías totales del gasto energético total. Entonces, esto determina que el ejercicio por sí solo no nos permite bajar de peso. También existe otra teoría que manejan los nutriólogos, que es el efecto termogénico de la comida, que si comemos varias veces al día nos activa el metabolismo, y vemos que esto es una casi constante de 10% o menos de las calorías del día que afectan. Por lo tanto, si comemos más veces al día, no vamos a afectar sobre el gasto energético total y no vamos a bajar de peso. Pero sí hemos visto que esta tendencia es algo que nos ha marcado. En los 70s, vean cómo comíamos un promedio, aquí están los niños y acá los adultos, de 3 veces al día. Y por consejos no muy buenos, hoy en día se come un promedio de 5 a 6 veces al día. Esto es
que estamos básicamente comiendo varias veces al día. A veces no tomamos en cuenta que tomarnos un café con azúcar por la tarde es un snack y aumenta el número de comidas, cosa que antes nos decían no comas entre comidas y vemos que nuestras mamás tenían razón. Entonces, vemos que la obesidad como tal, que es algo que es la otra epidemia, de hecho la otra pandemia que tenemos, nos determina una evolución grave por SARS-CoV-2. Por lo tanto, tener resistencia a la insulina y o obesidad aumentan el riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Mientras no haya un tratamiento o vacuna efectivo, la mejor protección es metabólica, o sea, estar metabólicamente saludable, bajar de peso, y ya les di algunos tips de cómo pueden hacerlo. Y una dieta adecuada puede prevenirnos de padecer complicaciones graves por COVID-19. No te puedo decir que no te vaya a dar, pero puedes cursar asintomático o con mínimos síntomas o por lo menos no complicarte. Por eso ese es mi mensaje. Y mientras este virus esté circulando entre uno y otro país, mi mejor recomendación es que bajes de peso y te vuelvas metabólicamente saludable. Muchas gracias y esperamos que te sea esta información muy útil. Síguenos en